Buenas noches. Profesor, buenas noches. Hola, Erin, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Creo que somos los primeros. Así. Primero que estamos en la reunión. Bueno, aprovechar que estamos primero. Sí, Eric, dime. Disculparme la clase anterior, la semana pasada, que no pude entrar por problemas familiares. No pude entrar, profesor, ni siquiera pude mandarle un mensaje como siempre le mando. Disculparme, ¿no? No, Eric, no te preocupes. Aunque no. No te preocupes. Sí, entiendo los miles de problemas que se pueden presentar, ¿no? Felizmente que yo les mando las grabaciones de las charlas que tenemos y también mi deseo de que por parte de ustedes y de cada uno, ¿no? Aprovechen los recursos, ¿no? Y en el tema de lo que son las cotizaciones que van a venir, ¿no? De seguros, se junten entre varios compañeros, ¿no? Para poder hacer ¿no? Una sinergia, ¿no? Porque de repente hay un compañero que sabe más que otro, o algún compañero que pueda, ¿no? Que pueda darles más luces, o que tenga algún amigo que sepa la cotización del seguro, porque en la cotización del seguro que vamos a desarrollar acá en la certificación, lo que yo espero es que cada uno lo pueda resolver, pero también es válido que se puedan asociar, ¿no? Entre varios compañeros para poder resolver el ejercicio. Entonces, no habría ningún problema en que lo hagan, ¿no? Y finalmente, cuando ya culmine la semana, yo les voy a alcanzar la resolución de los ejercicios para que ustedes vean en dónde tienen que corregir o en dónde podrían haber fallado, ¿no? Pero todo eso es superable, no hay ningún problema, ¿ya? Profesor. Sí, bueno, ahorita somos dos, creo que vamos a tener que iniciar y justamente es un seguro que es importante, que es el seguro de incendio que nos toca ver esta semana. El seguro de incendio. A ver, veamos. A ver. Ok. Vamos a empezar con una reseña histórica del seguro de incendio. ¿Ya? Veamos, estamos ahorita. Graciela, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Graciela, ¿qué tal? Vamos a empezar Es que con... estaba sin audio, no lo escuchaba. Estaba Ah, recién puesto. Sí, por eso. ya. Ok. Vamos a empezar con una reseña histórica de lo que es el seguro de incendio, ¿ya? Junto con el seguro de transportes y el seguro marítimo, se trata del ramo de seguros más antiguo, a pesar de que solo es práctica sobre bases comerciales a partir del siglo XVII. En su forma más primitiva se trataba de un servicio puramente público basado en la asistencia mutua y consistía en pagos en especies tales como madera, paja, lino, objetos de menaje, herramientas, alimentos y trabajo manual.
hace unos 400 años que se dejó la usanza del pago en especies y se introdujo cierta compensación en efectivo, bien sea por partes iguales entre los miembros o de acuerdo con la importancia de la propiedad de los miembros. Cuando no existía asistencia mutua, se buscaba una solución mediante cartas redactadas por un sacerdote o por las autoridades municipales, en las cuales se solicitaba la benevolencia de la gente para con los damnificados. Personas que habían sufrido pérdidas a raíz de un incendio recorrían el país con estas cartas recogiendo donaciones. En otras palabras, se cobraban impuestos, se hacían colectas o se organizaban loterías. La primera ley sobre seguros de incendio entró en vigor el año 1118 en Islandia. Las comunidades tenían la obligación de compensar la mitad de las pérdidas sufridas por sus miembros, los cuales tenían que hacer contribuciones regulares. Los medios de extinción de incendios todavía eran inadecuados cuando ocurrieron los grandes incendios de Londres en 1666 y de Ámsterdam en 1671. Consistía principalmente en pasarse de mano en mano cubos de cuero llenos de agua. Un joven holandés, Jan van der Heyden, que más tarde sería un pintor famoso, inventó la manguera al principio de cuero y luego de cáñamo. En Hamburgo, Alemania, se estableció en 1676 la primera compañía de seguros del mundo contra incendios, la Hamburger, General Verkasse, Caja General de Incendio de Hamburgo. En Inglaterra, después del gran incendio de Londres de 1666 que destruyó 1.300 edificios, una compañía de responsabilidad limitada llamada Fire Office fue fundada en 1680. Se llamaría más tarde Phoenix. Poco después se estableció la primera mutua. En Estados Unidos se fundó la primera compañía de seguros en 1752, en Holanda en 1720, en Suiza en 1782, en España en 1789, en Chile en 1853. A grandes rasgos, ¿no? Esta vendría a ser la reseña, ¿no?, histórica del seguro de incendio. Vamos a empezar con la lectura de nuestro recurso. Definiciones de incendio. Fuego violento que abraza edificios, mercancías, bosques, etc. Entiéndase por incendio un fuego comunicado a un objeto de tal suerte que puede extenderse aún después de la desaparición del objeto o elemento que lo produjo. Otro concepto dice: incendio es la destrucción total o parcial de una cosa por la acción del fuego que comienza por la combustión. Otra definición indica que incendio es abrazamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto de fuego, sea porque se queme fuera del lugar o del tiempo previsto. Para que exista el fuego, hay un triángulo, ¿ya?, en el cual participan tres elementos principales, que son el calor, el elemento combustible y el oxígeno. En caso de que alguno de estos elementos no esté presente, de ninguna manera se producirá el incendio. Esta es la razón por la cual, en caso de siniestro producido por incendio, se trata de eliminar alguno de estos elementos para extinguir el fuego. Por ello, daños o desgastes producidos por el excesivo o el simple exceso de calor que provenga de la calefacción o de aparatos de alumbrado no pueden ser calificados como incendio. ¿Cuáles son las formas de propagación del fuego? La norma NFPA, National Fire Protection Association, 921, los clasifica en radiación, que es la transmisión de energía calorífica mediante ondas electromagnéticas, sí que existe un medio entre la una y la otra, o sea que no hay contacto. Convección es la transmisión de la energía calorífica por el movimiento de líquidos o gases calientes desde la fuente de calor a una parte más fría de sus entornos. Conducción es la forma de transmisión de calor que tiene lugar en los sólidos cuando se calienta una parte de un objeto. Traslación es la forma de transmisión de calor a través de partículas de fuego que viajan a través del humo que emite el incendio. Un ejemplo práctico de estas cuatro formas de propagación del fuego
lo podemos tener en una fogata, ¿no? En una fogata, ponemos de repente una tetera para hacer un cafecito, ¿no? Y obviamente el agua se empieza a calentar por acción del fuego, ¿no? Pero también se siente el calor que irradia esa fogata. Si tú pones tu mano hacia arriba, vas a sentir que hay una transmisión de energía calorífica. Si la vas bajando, esa sensación de calor va aumentando y te puedes llegar a quemar. Ese es el principio de la radiación. El de la convección es el que te digo que está la tetera, ¿no? Que la ponemos a hervir, ¿no? Y el agua se empieza a calentar y empieza a botar vapor, ¿no? O gases calientes. Esa es la convección. La conducción es la forma de transmisión de calor que tiene lugar en los sólidos, ¿no? Entonces, si estás tú calentando la tetera, ¿no? Y tocas la tetera, vas a sentir que el metal de la tetera está caliente. ¿Por qué? Porque por medio de la conducción el metal se ha calentado, ¿no? Y de traslación es aquellas partículas pequeñas de fuego que salen volando, ¿no? A veces de la fogata y que pueden caer en pasto seco, ¿no? O en hierba seca y pueden prenderse. Entonces, esa acción de traslación, esa es la acción de traslación del fuego. Con ese simple ejemplo, tenemos las 4 formas de propagación del fuego y lo podemos asociar, ¿ya? ¿Qué clases de fuego tenemos? Hay clase A, B, C y D. La A corresponde a incendios que se desarrollan en madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plásticos. En la clase B, incendios que se desarrollan en gasolina, aceites, pinturas, gases y líquidos inflamables y lubricantes. En C, incendios que se desarrollan en equipos energizados tales como motores, transformadores, etc. Clase D, incendios que se desarrollan en metales combustibles como el sodio, el magnesio o el potasio u otros que pueden entrar en ignición cuando se reducen a limaduras muy finas. Fuego, explosión y rayo. ¿Cuáles son los conceptos de cada uno? El fuego es la oxidación rápida y automantenida de una sustancia acompañada de generación de luz y calor, requiriendo la presencia de 3 elementos: combustible, oxígeno y calor, como ya lo hemos comentado. Explosión, fuego que se produce y libera energía a una velocidad extraordinaria, generando una expansión súbita y violenta de gases. Puede ser química, por modificación molecular; física, por aumento del volumen de gas por mayor temperatura; y atómica, por redistribución de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Rayo viene a ser la descarga de electricidad estática de determinado signo acumulada en las nubes que descarga sobre un campo de signo contrario correspondiente a otras nubes o en la Tierra. Perdón. Causas de incendio. En clasificación general y en sentido contractual son 2: por caso fortuito o por hechos del hombre, o sea, por la mano del hombre. Algunos autores escriben: el caso fortuito no excluye la culpa a quien lo alega, queda obligado a probarlo en tanto que exista contra él mismo una presunción legal. Siempre entrañará la obligación de prevenirlo mediante cuantas precauciones se adopten para evitarlo. Con frecuencia los incendios se originan por una culpa o por el concurso de circunstancias fortuitas. Por ejemplo, un calentador encendido fuera de las horas de trabajo, colocado imprudentemente al lado de un elemento muy combustible, ¿no? Se deja prendido ese calentador y ocasiona un cortocircuito, hay fuego y obviamente el combustible que esté más cercano se va a terminar prendiendo. Las causas que originan un siniestro son innumerables. Entre las causas más comunes tenemos la chispa provocada por un martillazo, los vapores de la gasolina, chispa de la chimenea, colilla de cigarro, defectos en las instalaciones eléctricas, cortocircuito, etc. Por eso es que nosotros vemos que hay ciertos tipos de instalaciones que contienen gas, ¿no? O sea, son como una especie de balones grandes, ¿no? Y también vemos aquellos que han llevado gasolina, ¿no? Cuando requieren hacer un tipo de mantenimiento, por ejemplo, de un camión que tenga su
su tanque de gasolina para transportar, ¿no? Y es mandado a hacer el overhaul, se desprende del carro, ¿no? Se saca toda la parte que contiene que es para contener el combustible, y tiene que ser ventilado, ¿no? Por un buen tiempo hasta que la última gota de gasolina se haya evaporado. Es más, luego lo lava y después del lavado es que empiezan a hacerle las reparaciones que sean necesarias. Porque si se pusieran a reparar directamente en el tanque, en la parte interna, bastaría, como se dice, con un simple martillazo o una raspada de un metal contra otro para que el gas contenido, porque hay un gas que bota el combustible y se queda mucho tiempo dentro del tanque, podría ocasionar una explosión y obviamente la muerte de las personas que pudieran estar trabajando ahí. Por eso ese tipo de trabajos es muy riesgoso. Clases de incendio. Directos, daños materiales. Lo causado por el fuego a los activos de una persona o empresa. Indirectos, causados por el calor, humo o vapor generado. Además, los causados por la operación de salvamento, aguas, destrozo de los bomberos para sofocar el fuego o evitar que el fuego se extienda. La destrucción ordenada por la autoridad competente a fin de detener el incendio. Como sabemos, muchas veces los incendios, ¿no? Los bomberos tienen que romper paredes, tumbar puertas, romper ventanas, ¿no? O inclusive la misma autoridad policial puede indicar ello, ¿no? Entonces, todos esos, todos esos daños son como consecuencia indirecta causada por el fuego, ¿no? Por el incendio. Y también existen los mixtos, que es la combinación de los dos anteriores. Todo objeto puede ser afectado por un incendio, aunque su contacto con el fuego sea mínimo. Por ejemplo, un edificio de 4 o más pisos puede derrumbarse a consecuencia del recalentamiento de sus pilares, columnas y cimientos que tienen armazón de acero y está a una temperatura de 550 grados centígrados. Pierde su rigidez y a los 880 grados centígrados se vuelve líquido. Un incendio puede, a los 5 minutos de haberse iniciado, alcanzar una temperatura de 536 grados centígrados. Por eso es que nosotros vemos en algunos casos de incendio, como pasó con el tema de los atentados en las Torres Gemelas, que éstas se derrumbaron, dado pues que la rigidez de las armazones y cimientos y pilares y columnas de estos dos edificios colapsaron, ¿no? Según lo que se ha explicado, ¿no? Por el motivo explicado. El seguro de incendio. En un sentido amplio, es un seguro que brinda protección para los sucesos cubiertos por incendio, rayo, agua, humo y semejantes. Los importes cubiertos por dichos eventos, es decir, la definición de las cantidades que podrán ser recuperadas por el asegurado en caso de siniestro. ¿Pero qué cubre la póliza de incendio del daño que resulte por negligencia del asegurado? Sí, a no ser que haya evidencia de que tal negligencia implique intención del incendio premeditado o si el asegurado es negligente en salvar la propiedad durante el incendio. Objeto del seguro: daños físicos y pérdidas consecuenciales que pueden ser también lucro cesante. 2. Riesgo físico y riesgo moral. Riesgo físico: material de construcción, número de pisos, fuentes de calor, luz y fuerza, ubicación, riesgos contiguos, ocupación. 2. Riesgo físico y riesgo moral. El riesgo moral es hábitos y costumbres, medidas de dirección y gerencia, situación financiera, condición mental, descuidos, exageración o frecuencia de daños, incendiarismo, presentar deshonestos o fraudulentos reclamos, aumento de la pérdida por medios activos o negligencia intencional, aspectos temperamentales del asegurado, sus vecinos o empleados, limpieza descuidada, negligencia en eliminar peligros alrededor del edificio, no hacer reparaciones necesarias, no instalar útiles protectores, no prohibir fumar cuando así se considere necesario. Fíjense qué tan importante es el tema de, por ejemplo, para tomar un ejemplo, como partida o ejemplo, la limpieza. Una vez ocurrió que un incendio se presentó en una empresa que se dedicaba a la venta de colchones,
¿ya? Esta empresa tenía un local, ¿ya? Que en la parte posterior tenía una especie de pequeño jardín, y habían acumuladas varias lunas, ¿no? Varios vidrios que estaban ahí, que habían sido de las lunas anteriores. ¿Qué pasó? Que durante un día de verano, ¿ya? Que esto habrá sido el día sábado, que no trabajaban, ellos trabajaban de lunes a viernes, al parecer los rayos del sol, al pasar por estas lunas que estaban amontonadas, una que sobresalía, actuó como una lupa y que se dirigió hacia el piso en donde habían hojas de un árbol, pero ya estaban hojas secas. Estas hojas empezaron a quemarse, primeramente, obviamente, con el signo de calor, ¿no? A través de la lupa de la luna, empezaron a incendiarse. Se incendiaron de tal manera que llegaron al árbol y el árbol empezó a soltar por traslación, ¿no? Esas partículas, las cuales llegaron al interior de la tienda, ¿no? Y prendieron primeramente un colchón y luego sucesivamente todos los demás colchones. Por eso es importante tomar en cuenta todos los riesgos que nosotros estamos mencionando, ¿ya? Es sumamente importante. Solamente les doy un ejemplo, con este caso, del tema de limpieza descuidada, que motivó el inicio de un incendio. Muy importante, dice acá, el riesgo físico puede ser motivo de tarifa alta o baja. El riesgo moral no da lugar a tarificación técnica. Sí, pues el riesgo moral no se puede evaluar, pero sí te puede llevar a tomar decisiones en cuanto al riesgo moral de un cliente, ¿no? Porque si sabes que está en una situación precaria económicamente, en el sistema financiero está muy endeudado, y ha tenido de repente quizás por ahí siniestros medio dudosos, entonces, sinceramente, que yo no aconsejaría tener un cliente así, y por ende creo que la compañía de seguros aceptaría recibir un cliente con esa categoría, ¿no? 3. Descripción de la construcción. Se refiere a la descripción de los materiales utilizados para la construcción de los edificios que conforman las instalaciones visitadas, incluyendo material de estructura, paredes exteriores e interiores, material de la cubierta, material de los pisos, material utilizado para aislamiento en cubierta y paredes. No es lo mismo asegurar una vivienda, ¿no?, que tenga material noble, que una vivienda que ahora son tan comunes, ¿no? Que inclusive la están haciendo de madera, ¿no? Obviamente la madera es un riesgo muy alto, y para el tema de incendio, inclusive hasta no sería asegurable. Lo que sí se podría asegurar son las de construcción noble, que incluyen ladrillo, cemento, concreto, ¿no? Armazones de metal, de acero, ¿no? Entonces, esas son las que sí estarían susceptibles a ser cubiertas. Obviamente, una casa de madera, una casa de paja, inclusive, por más rústica que sea, por tener un alto riesgo de exposición al incendio, es que las compañías de seguros no asumen sus coberturas. 4. Clasificación de las construcciones y edificios. En la suscripción de un seguro de incendio es importante conocer las características de construcción de los edificios a asegurar, porque este factor determina su vulnerabilidad al riesgo de incendio. Según la norma NFPA 220, Types of Buildings Construction, clasifica las características de construcción en los siguientes tipos. Tipo 1, resistente al fuego. Tipo 2, incombustible. Tipo 3, combustible y protegida exteriormente. Tipo 4, madera gruesa. Y tipo 5, de armazón de madera. El seguro de incendio. Clasificación de los contenidos. También llamados de ocupación, se clasifican teniendo en cuenta la cantidad de materiales presentes y su capacidad de combustibilidad. Grupo de alta carga calorífica severa, es ejemplo de contenido, todo lo que sea combustibles, grasas, pinturas, plásticos, algodón, fuegos artificiales, etc. Mediana carga calorífica moderada, hilados, vidrios, artefactos eléctricos, madera. Baja carga calorífica leve, baldosines, loza, porcelana, aluminio.
Características de los contenidos. Riesgo ligero, bajo, menos de 35 kilogramos por metro cuadrado, menos de 160 kilocalorías por metro cuadrado. Riesgo ordinario, moderado, entre 35 y 75 kilogramos por metro cuadrado, que vienen a ser entre 160.000 y 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. Riesgo extra o severo o especial, más de 75 kilos por metro cuadrado, más de 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. 7. Clasificación por ocupación. Riesgo ligero, viviendas, hoteles, escuelas, oficinas y edificios públicos. Riesgo ordinario, establecimientos industriales, comerciales y de fabricación. Riesgo extraordinario, hay dos grupos. El grupo 1, plantas de fundición, aserraderos, fábrica de espumas, plásticos, etc. Grupo 2, productos asfálticos, saturados, líquidos inflamables pulverizados, disolventes, pinturas, etc. Protecciones y o elementos de seguridad. Sistemas de detección de humo, extintores, muros cortafuego, puertas cortafuego, puertas metálicas, cortinas de agua, rociadores o sprinklers, red hidráulica privada. 9. La tarificación. Poder encontrar un sistema totalmente científico de tarificación no es fácil. Para las tarifas juegan distintos factores: la experiencia, el criterio personal, el estudio del riesgo a asegurar, teniendo en cuenta otros riesgos similares, análisis de los elementos de estudio, ¿no? Elementos prácticos para el estudio de la tasa: distribución, amplitud, frecuencia probable del fuego, ¿no? O sea, la distribución es la distribución de los diferentes ambientes, ¿no? Oficinas, la zona de donde están los stocks de mercaderías, existencias, ¿no? De repente la fábrica donde hay calderos, ¿no? Entonces, todo tiene que estar distribuido de manera adecuada dentro de una amplitud de un terreno, ¿no? Tiene que haber una distribución de manera que pueda evitarse que se contamine el fuego en una determinada cantidad de metros de distancia entre cada uno. Tiene que haber una separación adecuada, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia probable del fuego? ¿Dónde es que se podría iniciar? En las oficinas podría haber un cortocircuito, en los equipos, ¿no? de oficina, ¿no? De repente en las existencias, dependiendo del tipo de material que se utilice, ¿no? Podría también haber un incendio. En las fábricas, si hay calderos, como consecuencia de una explosión de un caldero, podría haber un incendio. Entonces, en verdad hay riesgo por todos lados, ¿no? La clase de propiedad que se va a asegurar, ¿no? Si es propiedad del asegurado, debería ser, ¿no? Si es alquilado, para ver los grados de responsabilidad que se tendría. La posibilidad de daño por fuego, por humo, escombros o por agua, también a evaluar una vez que hay una intervención de los bomberos. Posibilidad de detención, restricción o extensión del siniestro. Perspectivas de salvamento, qué es lo que se podría salvar una vez ocurrido el siniestro. El valor de la propiedad, ¿no? En cuanto a su materialidad, análisis de construcción, su exposición, plazo del contrato, medidas de protección, estadística de resultados a menos de los 5 años. Y también otro elemento que se tome en cuenta es la ubicación del bien y qué tan lejano o cercano está de la primera compañía de bomberos que exista, porque también se tome en cuenta la rapidez en que podría tener respuesta de parte de los bomberos para poder sofocar un incendio. Para determinar primas, la prima de riesgo vendría a ser igual frecuencia por severidad. La frecuencia es cuántas veces podría ocurrir un siniestro en una vigencia anual o en varias vigencias. Y la severidad es, en el caso de que haya ocurrido un siniestro, saber más o menos de cuánto fue, ¿no? Si fue un solo siniestro, no vas a poder tener una frecuencia ni una severidad. Pero si es una experiencia, por eso es que los aseguradores, al tener casos de diferentes clientes, establecen una frecuencia y establecen también una severidad. Saben adecuadamente, en base a las estadísticas, cuántas veces podrían tener ellos presentes dentro de su cartera y cuál es el monto más representativo que han tenido o el monto estándar que se podría sacar en base a la suma de todos los montos pequeños y mayores, ¿no? Entonces, por eso es que las compañías de seguros son los mejores administradores en cuanto a los riesgos se refiere. Propagación del fuego.
acá se pone un ejemplo. En una ciudad hay 50.000 riesgos, ¿no? Que vendrían a ser 50.000 casas. En un año se registran 100 eventos y cada evento cuesta 10.000. Entonces, ¿cómo es que sería la prima de riesgo? La frecuencia es 100 eventos entre las 50.000 casas y la severidad sería 10.000. Entonces, la prima de riesgo se dice que es frecuencia por severidad. Entonces es 100 sobre 50.000 por 10.000 nos da 20. $20 sería la prima de riesgo en este caso, ¿no? La prima de riesgo solamente. A esa prima a veces también se le aumentan los gastos administrativos o cualquier otro gasto que estime conveniente la compañía de seguros, ¿no? Para poder llegar a una prima ya establecida. Después viene lo que es el incremento del derecho a emisión, el IGB, ¿no? Entonces, la prima comercial vendría a ser la prima neta, ¿no? Más el derecho de emisión, ¿no? Y otra cosa es la prima comercial con IGB, que vendría a ser la prima neta más el derecho de emisión más el IGB, finalmente prima comercial con IGB. En las siguientes láminas tenemos ejemplos de grandes catástrofes de incendio con daños a la propiedad, ¿no? 19 de enero del 2004 en Argelia, explosión en una planta petroquímica. 14 de febrero del 2004, Rusia, incendio en una planta de pinturas altamente inflamable. El 11 de marzo del 2004, España, atentado en estación ferroviaria. 22 de abril del 2004, Corea del Norte, Ryongchong, explosión en una planta automotriz. 30 de julio de 2004 en Bélgica, explosión de gas en un parque industrial. 23 de mayo de 2004, Francia, impacto de avión contra fábrica de neumáticos. 1 de agosto del 2004, Paraguay, incendio en un centro comercial. 26 de agosto del 2004, Alemania, atentado terrorista en una autopista. Y así una serie de eventos que han ido pasando y que han sucedido a nivel mundial. La póliza de seguro, coberturas básicas de la póliza. Las coberturas básicas son daños ocasionados por incendio y o rayo. En caso de rayo no es necesario que produzca incendio. Consecuencia de las labores de extinción y las tendientes a evitar su propagación. Eso ya lo hemos explicado. Actos de destrucción ordenados por la autoridad civil o por el orden o por el poder militar para prevenir que el fuego se extienda. Daños ocasionados por la explosión del gas y o vapor empleado exclusivamente para uso doméstico. La cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Materia de seguro. Todos los bienes del asegurado, así como los bienes de terceros que estén bajo su cargo, custodia y control, por los que sea responsable, mientras se encuentren dentro de locales propios y o de terceros, en forma permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República de Perú, siempre que se encuentren expresamente declarados en la póliza, consistentes en, acá vamos a hablar de las materias del seguro, es importante que tomen nota de esto, ¿ya? A, edificio, el conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de distribución de las primeras 4 citadas, siempre y cuando aquellas se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. También se consideran parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se consideran parte del edificio, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio, siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellas abiertas. Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. No se consideran parte del edificio los siguientes bienes. Esto también es importante que tomen nota. Los suelos y terrenos no forman parte del edificio.
obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o construcción. No forman parte del edificio. Cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados o formen parte del edificio asegurado. Cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende a aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo por considerarse cimentaciones. B. Contenido. Para efectos de esta póliza, son los bienes que a continuación se relacionan y definen, siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren detallados o especificados en la relación que hace integrante de esta póliza. Dentro del contenido tenemos muebles útiles y enseres, los muebles, estanterías, escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Máquinas y equipos de oficina. Toda máquina y equipo tales como, pero no limitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios y en general todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Maquinaria. Toda maquinaria en general, incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o móviles, tales como, pero no limitado a, subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos, y en general cualquier otra máquina de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Existencias. Son las mercancías, materias primas, insumos, material en proceso, productos terminados, material de empaque y en general todo elemento de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Ahora, las modalidades de cobertura que hay en incendio. Acá también es importante que presten atención. Existe a valor total y a primer riesgo relativo y a primer riesgo absoluto. A valor total, modalidad de cobertura en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada, la cual debe coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, de acuerdo con los criterios estipulados en el capítulo 6 del condicionado general. Quiero ir chequeando. Ok, nos quedan 5 minutos con 31. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se hará por incorporados esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de estos bienes se constituye en una modificación a solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. El cálculo de la prima, en esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual al valor declarado. B. A primer riesgo relativo, modalidad de seguro en la que queda convenido que, en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados en la determinación del valor asegurable explicado en la póliza. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la empresa de seguros y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición.
Solo cuando se cumpla con esta condición se dará por incorporados estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. ¿Cómo se calcula la prima? En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. C, a primer riesgo absoluto. Modalidad de seguro en el que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado. O sea, ahí no hay ningún tipo de relación. El asegurado puede poner cualquier monto, ¿ya? Y la compañía está obligada a pagarlo. Entonces, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada. En la anterior, que indicamos al primer riesgo relativo, sí tiene que haber relación entre lo que estás fijando como suma asegurada y lo que estás declarando de bienes. Lo que tú vas a escoger solamente es un porcentaje del 100%, ¿no? No vas a asegurar el 100%, sino vas a asegurar el 70, el 60, el 50%, pero tienes que indicarlo, porque igual al momento de determinar si es que hay infraseguro, van a analizar si cumpliste con indicar el 100%, pero obviamente en este tipo de seguro o esta modalidad de cobertura, tú tienes la opción de asegurar solamente un porcentaje determinado. A ver, riesgos excluidos. Entre los riesgos excluidos tenemos erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza con excepción de rayo. El rayo sí está cubierto. Guerra internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, asonada, motín o conmoción civil o popular, huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hechos de labores y movimientos subversivos. Explosión distinta a la proveniente de incendio. Material para armas nucleares. Emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Apropiación por tercero de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. Objetos averiados o destruidos por fermentación, vicio propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados. Daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque la misma se produzca incendio. Una póliza de incendio puede ser A, seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado, ok, a riesgo nombrado, es un poco largo, hay que leer bastante acá. El tiempo, profe. Sí, estamos ahí con el tiempo ya. Menos de un minuto. Continuaremos en la siguiente clase con la culminación de esta lectura. Les ruego que por favor vayan repasando lo que hemos leído hasta este momento y avancen con el resto. Entiendan por favor los conceptos y en la siguiente clase cualquier consulta que me hagan la podemos resolver en ese momento. Igualmente les agradezco su atención por hoy. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense, por favor. Profe, gracias. Hasta luego.